Y lo ofrecido antes de irnos a la pausa. Ya nos acompaña Alberto Molina, él es coronel en servicio pasivo. ¿Y quién mejor que tratar con él el tema de la seguridad y de los planes que está implementando las autoridades, el gobierno, la policía, para contrarrestar, para disminuir los altos índices delincuenciales? Coronel, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. A usted un cordial saludo, Johanna, lo mismo a Carlos y a quienes nos escuchan y nos ven. De verdad que estoy a las órdenes. Gracias. Las labores de seguridad para reducir las muertes violentas iniciaron en Guayaquil. Agentes de grupos tácticos de Quito fueron presentados el día de ayer en el cuartel Modelo, en el puerto principal, para comenzar con las operaciones coordinadas de seguridad en los barrios más peligrosos. El día viernes, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, se reunió con los altos mandos policiales y militares también de la provincia del Guayas y señalaron sobre esta intervención en Guayaquil, una intervención que será mucho más agresiva, dijeron la semana pasada, y que iba a empezar justamente a partir de este lunes. Pero el día de ayer ya vimos dos nuevos sicariatos. Coronel, son 417 muertes violentas en lo que va del año. De lejos, el año más violento que ha tenido Guayaquil. Así es, Johanna, pero hay que analizarlo en forma global el fenómeno delincuencial, ¿no? Es multicausal. El tema social, como usted comprenderá, y quienes nos escuchan, el tema de educación, el tema de falta de empleo, la pobreza, ¿no? Son parte de este fenómeno que en realidad nos preocupa enormemente. Usted sabe la demanda fundamental del país es trabajo y seguridad. Pero también tenemos que ver la policía. Si bien es cierto el esfuerzo de la fuerza policial es enorme, y obviamente los escenarios son complejos y difíciles porque tenemos el narcotráfico, tenemos el sicariato que usted ha nombrado, tenemos el tema del contrabando de químicos, contrabando de armas, un larguísimo, etcétera, etcétera. Pero a la misión de la policía también hay que darle los medios. Los medios es importante. Mire, de los estándares internacionales señalan que debe haber en un país, en una sociedad, 4 policías por cada 1000 habitantes. Y en el Ecuador solamente tenemos 2.7. Además de eso, es importantísimo darle los instrumentos jurídicos. Mire usted, hace más de 3 años, en ese responsable asamblea anterior y la de ahora no es menos, duerme el sueño de los justos el Código de Seguridad Nacional, en donde está la Defensa Nacional, está el Sistema de Seguridad Ciudadana, Orden Público, está el Sistema de Inteligencia y el Sistema de Gestión de Riesgos. Más de 200 policías procesados por los delincuentes. Vea usted, la semana antepasada, la policía tuvo que utilizar el arma porque hay, usted sabe, un proceso, ¿no? Para que tienen que seguir los policías para el uso del arma, pero usó el arma en legítima defensa y el juez ordenó su detención. Entonces, ¿cómo un policía tiene la seguridad y tiene la protección de que si actúa bien dentro de los estándares, ¿verdad? No, no tenga ninguna implicación posterior, porque incluso me han contado que tienen que pagar abogados para defenderse. Entonces también es un asunto importantísimo. Lo mismo el tema de la justicia. Los delincuentes dicen entran por una puerta y salen por la otra. De verdad que también los jueces. Y el tema, usted sabe, el tema carcelario es complejo, ¿no? Tenemos unas cárceles repletas, ¿no? Sobredimensionadas en cuanto a su capacidad unas cárceles donde el aforo es de 27.000 y estamos cerca de 40.000. Usted sabe los problemas de enfrentamientos, de asesinatos al interior, y eso también es un tema sumamente delicado, preocupante, y hay que resolverlo. Obviamente Coronel, que y disculpe que lo interrumpa, pero entonces parecería que esta medida va desarticulada, porque si bien traen más policías, que no es la primera vez que lo hacen, que dicen que esta vez sí va a ser agresivo, que no es la primera vez que lo dicen, pero
detienen al delincuente, lo llevan a una cárcel en que al menos aquí en Guayaquil van a remodelar y van a hacer solamente de máxima seguridad como va a ser La Roca, pero después de eso, ¿qué? O sea, ¿qué se está haciendo para evitar que estos nuevos delincuentes aparezcan? Esa pregunta es importantísima. Por eso decía a Johanna que el problema delincuencial es multicausal. Y al ser multicausal hay varios responsables, hay varias aristas. Por decirle algo, en la cárcel, si bien es cierto, cada vez dice una requisa, encuentran hasta fusiles, armas militares. Bueno, no hablemos de drogas, no hablemos de alcohol, no hablemos de Es lo más celulares, común, ¿no? Pero no. encuentran granadas, Claro, fusiles es o una cosa ametralladoras. impresionante, no es una pastilla o una pequeña objeto que lleva usted en la mano y puede esconderlo, ¿no? Pero usted vea usted los días penitenciarios, por ejemplo, mal seleccionados, mal preparados, mal equipados, ¿no? Y obviamente que eso es muy preocupante porque ¿quiénes son los responsables de acuerdo a la ley actual? ¿No? Son los guías penitenciarios que van a, digamos, a tener la responsabilidad de la vigilancia, ¿no? De que ingresan los ciudadanos que ingresan, digamos, que entran a visitar, por ejemplo, a sus parientes, bueno, a sus esposos, a sus esposas, qué sé yo. Pero vea usted, los guías penitenciarios se encuentran, digamos, metiendo munición, se encuentran, digamos, metiendo droga. Es decir, hay que preparar guías. Y yo he hablado con el coronel Cobos, y él está claro que debe, mire, ¿cuántos conscriptos bien formados que salen cada año, una vez terminado su servicio militar, hombres y mujeres, pueden ir a entrenarse y preparar buenos guías? Porque es necesario pagarles bien, entrenarles bien, es decir, gente idónea éticamente para que, digamos, no suceda. Es uno de los problemas, le digo, ¿verdad? De manera que, obviamente, se entiende que también las cárceles son de rehabilitación. Más bien dicen que es una escuela del crimen. No hay una verdadera rehabilitación para que los PPL, como se llaman ahora, o se les conoce como PPL, no, personas privadas de la libertad, tengan un sistema de rehabilitación que vuelvan a la sociedad y hacer, digamos, sus actividades como ciudadano común y corriente, normal. Vea usted lo que hablábamos en base a su pregunta, el problema es multicausal. Y el tema del narcotráfico, que cada vez igual, como usted señala, casi es difícil de controlar. Si no tenemos un apoyo internacional, porque este fenómeno ya ha rebasado la capacidad tecnológica, la capacidad económica, porque todo esto tiene que ver. De manera que usted vea la frontera no solamente, y es necesario, la presencia de militares y policías, es la presencia del Estado. Mira, yo tuve la oportunidad de estar en Israel después de la guerra de Yom Kippur. Ellos tenían un sistema de seguridad fronterizo. Sembramos fronteras seguras. Es decir, que el Estado llega con escuelas, hospitales, carreteras, préstamos a los agricultores, semillas, en fin, es la presencia del Estado. La gente que vive más de 1 millón en el cordón fronterizo norte, que es el más complejo, más bien trabaja con los narcotraficantes, desde la Pero, siembra y la coronel, hoja usted de acaba coca. de decir un apoyo internacional. ¿A qué se refiere con un apoyo internacional? ¿De personal internacional que esté colaborando con la seguridad o de dinero para fomentar o fondear planes de ayuda justamente a la población que se encuentra en estos cordones fronterizos? Mire, recordemos a nuestros amables oyentes que cuando Ecuador firmó el convenio en 1999 con el presidente Baguar por 10 años, para darle facilidades al FOL, a este grupo de avanzada norteamericano, con unos equipos impresionantes, por ejemplo, el avión Agua, el avión Orión, que no tenemos ni en sueños, podemos tener esos aviones que cuestan millones y al menos la tecnología. Vea usted, simplemente no renovó Correa y no hubo alternativas para eso. Al contrario, desarticuló la inteligencia militar y policial y creó la SENAIN, pues, de ingrata recordación. Vea usted, de manera que si es un problema ya no nacional, sino internacional, nos están involucrados
el país, los vecinos, la región y el mundo entero requiere de apoyo tecnológico, económico de un país como Estados Unidos. No renovamos el convenio que duró 10 años y que requerimos el apoyo, señorita. Tenemos convenios con el Perú, con Colombia. Bien hizo el presidente Lazo de visitar al presidente colombiano y conversar sobre el tema. Después del ataque a Angostura, ¿no? Justamente el 1 de marzo del 2009, rompió relaciones diplomáticas Correa con Colombia, algo que no ocurrió ni la guerra de Cenepa. Casi 3 años no tuvimos comunicación. Usted sabe que permanentemente se reunía la CONDIFRON, o sea, la Comisión Binacional Fronteriza, para intercambiar información, tanto diplomáticos, policías como militares. Vea usted, desgraciadamente estaba desarticulado el Estado en el tema de seguridad y ahora estamos pagando las consecuencias. Y seguimos pagando las consecuencias realmente y parece que todavía las medidas que se aplican no son suficientes. Coronel, mi compañero Carlos Acoto se suma a esta entrevista. Por favor, Carlos, adelante. Sí, Coronel Molina, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Siempre un placer escuchar una visión técnica de su parte respecto del tema de la seguridad. Yo temo que estamos cayendo en la misma historia una y otra vez. Y permítame explicarle. Hay un repunte de criminalidad en el país, las autoridades se convocan en una mesa, disponen acciones como la que están disponiendo en la zona 8, el desplazamiento de un número X de policías, se hacen retenes, patrullajes y el tema en el tiempo se va diluyendo, se va olvidando. Pero esta no es una acción de fondo, es una acción reactiva. Ayer, por ejemplo, se incautó en el puerto marítimo de Guayaquil 1000 bloques de cocaína dentro de un contenedor con cajas de banano que iba a ser enviado a Libia, país del norte de África. Esto evidencia que las mafias operan a sus anchas en el país. Ese fue el que se alcanzó a descubrir, pero ¿cuántos más pasarán sin que sean descubiertos? Porque evidentemente el crimen ha ido perfeccionando sus modos de trabajo. No así la fuerza pública, no así la policía, no así las Fuerzas Armadas, que usted lo ha dicho antes, requiere de una actualización en sus prácticas y de una actualización también en sus herramientas de trabajo. Vemos que los criminales tienen incluso rifles con francotirador. En esta carrera, ¿el crimen organizado le está ganando terreno al Estado, coronel? Usted ha hecho un diagnóstico realmente descarnado y crudo de la realidad del país. Desgraciadamente, este es un proceso. Si usted desarticula una inteligencia militar y policial, eso requiere un proceso para volver, digamos, a los estándares necesarios que requiere el país. Usted ha tocado un tema importantísimo, el tema del narcotráfico. Es un tema que no solamente preocupa al país, sino le desea a la región y al mundo entero. Porque el Ecuador se ha convertido en una plataforma, no solamente de acopio de la droga, sino de exportación de la droga. Colombia produce actualmente 1.500 toneladas de droga y el 60% de la producción de Colombia justamente están en los 2 departamentos fronterizos, tanto Nariño como Putumayo. Y obviamente hay una cadena, ¿no?, de mafias. Hay la mafia mexicana, mafia italiana, mafia rusa, mafia china, ¿no? Y hay el lavado que se llama de identidad y no solamente de dinero. Vea usted, el gobierno quiere de alguna forma hacer un control y se oponen. El caso, por ejemplo, de los radares en Montecristi. Montecristi. ¿Cómo es posible que asambleístas, bien claro, asambleístas, se opongan e instiguen a la gente para que se opongan a la colocación de los radares, que es una forma de control, porque la responsabilidad del Estado a través de los gobiernos es
la seguridad del espacio aéreo. Y vea usted, la provincia de Manabí, infelizmente, ha estado infestado de estas mafias. 33 pistas clandestinas, Carlos. No sé cuántas toneladas de droga. Ya llegamos a las 128 toneladas del año pasado, 2020. Entonces, ¿cómo no va a ser preocupante? ¿Cómo no poder arrimar el hombro y decir, está bien, el gobierno está colocando los radares y hay que apoyar? ¿Qué dijeron los señores estos cuando yo estuve en la asamblea de Montecristi? Nadie dijo una sola palabra cuando construyeron ese mamotreto que no sirve para nada al pie del monte ancestral, como llaman. Nadie dijo nada de las 2.000 hectáreas en el Aromo, que no sirve para nada, al contrario, ahora son pistas de los narcotraficantes. Entonces, Está señores, claro, coronel, que se ha perdido muchísimo tiempo y que el crimen organizado le ha ido ganando terreno al Estado. El gobierno de Guillermo Lasso tiene algunas intenciones de recuperar ese espacio perdido, pero yo temo que este asunto no sea ni fácil ni rápido. Es decir, ya se ha perdido mucho tiempo, más de 15 años. Recuperarnos, controlar la situación, ¿podría tomar cuánto tiempo desde su perspectiva? bueno, yo creo que están dando pasos importantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de las cárceles. Ahora está en manos de un oficial que no solamente tiene los arrestos del conocimiento para dar solución. Vea el tema carcelario. No hubo una política, o más bien era una política errática. Recuerde que pertenecía el sistema carcelario al Ministerio de Justicia, que desapareció. Ha sido a palo de ciego. Ahora se quiere tomar el tema con verdadera responsabilidad. Hay que apoyarles. De manera que yo creo que el presidente Lasso ha tomado este tema con responsabilidad y creo que las instituciones que señalaba, porque le decía yo a Johanna al inicio de la entrevista, que es multicausal. El tema del trabajo, el tema del empleo. Usted sabe, jóvenes que le llaman ni trabajan ni estudian. Desgraciadamente son proclives al crimen, o son proclives, digamos, al sicariato, a la delincuencia, etcétera, etcétera. El tema, le decía, el tema policial, hay que darle no solamente la misión, sino los medios. Igualmente el sistema de justicia. Vea usted, el tema de las cárceles, que ahora son alrededor de 40.000, digamos, PPL. Hay una acumulación de penas desde 1914 con nuevo COVID y la acumulación de penas. Ahí, mire, tengo el dato, eran 23.000 detenidos, ahora son casi 40.000. Sí, hay un plan del gobierno de otorgar beneficios penitenciarios a quienes han cumplido los porcentajes que define la ley para que salgan a cumplir el resto de la pena fuera de las cárceles. También hay un plan para enviar a sus países a los PPLs extranjeros, la mayoría de ellos colombianos, un poco para bajar el tema del hacinamiento. Pero permítame, coronel, llevar esta conversación al tema de la seguridad en las calles. Hay ciudadanos que creen que ya es momento de tomar acciones más duras contra la delincuencia. Y cuando el ciudadano piensa que un tema de seguridad está desbordado, dice, necesitamos la presencia de las Fuerzas Armadas. Y eso lo escuchamos en varias ocasiones. El ciudadano a pie dice, sería bueno que los militares estén acá un tiempo controlando esta situación, porque no puede ser posible que no se pueda ni desayunar en paz porque vienen dos tipos en moto y abren fuego. Pero ahí viene un tema legal interesante para tratarlo en este momento. Usted que ha pertenecido a las Fuerzas Armadas como coronel del Ejército, las Fuerzas Armadas están a cargo de la seguridad externa y ese siempre ha sido el argumento de las Fuerzas Armadas para no intervenir en este tipo de casos, salvo que haya un estado de excepción. ¿Usted cree que por lo que se ve, el desbordamiento de la actividad narcodelictiva y de las muertes violentas en la zona 8 y en varias partes del país, estamos en una crisis de seguridad que ameritaría un estado de excepción y la militarización de algunas zonas, o todavía esperamos que pase algo más? Mire, el tema de la presencia militar en la seguridad ciudadana no es fácil. No hay buenos resultados del país donde han aplicado las Fuerzas Armadas porque hay un entrenamiento diferente, un equipamiento diferente, armas diferentes.
Y lo que usted acaba de señalar también está en manos de la ley. ¿Cómo puede salir un militar a controlar del público, ¿no? Y dispara y mata, ¿no? Por alguna razón no está entrenado para esas circunstancias. Va a la cárcel el militar, pues, va a la cárcel. De manera que, como le decía yo, en la Asamblea duerme el sueño de los justos, el Código de la Seguridad Nacional, pues. Hay que dar los instrumentos jurídicos para que tenga el respaldo, tanto policías como militares. Fuerzas Armadas está cumpliendo con lo que determina la ley. El tema del control, por ejemplo, del armamento. Están, usted sabe, en las calles, que yo les he visto, creo que la ciudadanía ha visto, el control del armamento, que eso le corresponde en forma legal. De verdad que si es necesario la utilización de las Fuerzas Armadas, usted lo ha señalado, eso dice la Constitución, solamente en estados de excepción. Una sociedad, imagínese usted, que no ha dado resultados en otros países, ha sacado a las Fuerzas Armadas. Le dije, el tema de la inseguridad de un país tiene muchas aristas, como hemos señalado en este momento. El tema de trabajo es importantísimo. Antes de la pandemia ya la situación, como usted sabe, económica era tremendamente compleja y grave para el país, y peor con la pandemia. De manera que la gente que tenga trabajo, yo creo que ese es importantísimo, un tema social, y el resto de cosas que hemos explicado, de manera que yo creo que no solamente es mano dura. Vea usted el tema de la acumulación de penas. Ahora tenemos unas cárceles desbordadas. El tema de la justicia, la lentitud de los trámites. Hay gente que tiene un año esperando sentencia, ¿no? Y asimismo, no ha habido un sistema real penitenciario. Por ejemplo, dice por deudas o por no haber pagado la manutención de los hijos. Están ahí hechos revoltijos. Muchos temas. Muchos temas que hay que analizarlo, y no solamente es cuestión de, como dice el vulgo, soplar y hacer botellas. Otra cosa es que un país desarticulado como recibió el presidente Lazo. Yo creo que la prensa, ustedes los periodistas tienen un rol importantísimo, y todos los ciudadanos debemos arrimar el hombro. De verdad que este tema complejo, hay que también, a los grandes problemas, hay que también grandes decisiones. Sin duda hay una tarea pendiente y una lista larga de objetivos por cumplir, y usted nos ha ayudado a reforzar esa idea que habíamos planteado con Joana al inicio de esta transmisión, y es que el patrullaje policial en las calles ayuda, pero evidentemente no puede ser una acción aislada, una acción descolgada de todo un plan que se necesita cubrir temas estructurales importantísimos. Queremos agradecer la presencia del coronel Alberto Molina por acompañarnos esta mañana aquí en Caché Noticias. Muy amable. Gracias, Carlos, gracias, Ivana, y gracias a quienes nos escuchan. Buenos días, estamos a las órdenes.